acompañen desde sus hogares en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 7. Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Oremos al Señor. Bendito Padre que moras en la altura de los cielos, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites tener en tu casa para enseñar tu palabra, para predicar a tu iglesia que desde su hogar se encuentra congregada, se encuentra reunida con el deseo de adorarte y de escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que a través de este medio tu Espíritu Santo pueda saciar nuestros corazones, pueda llenar nuestras almas, pueda llenar nuestras vidas y transformarnos para la gloria de tu nombre. Pido, Señor, por tu pueblo, háblanos en esta tarde, amado Dios. En Cristo Jesús, amén. ¿Puede tomar asiento, hermanos? El día viernes celebramos en nuestro país el Día del Maestro. Y es un asunto que también la iglesia tiene que celebrar y tiene que meditar en ello, porque la iglesia, una de sus funciones es instruir a los creyentes. Sin embargo, habremos de entender que el maestro cristiano y el maestro secular o el maestro de escuela son diferentes en cierto sentido. La gente que se dedica a enseñar en las escuelas, sea primaria, secundaria, bachillerato, universidad, ellos han recibido una preparación académica para cumplir adecuadamente con dicha labor. Ellos han sido capacitados en métodos pedagógicos que los vuelven eficientes en el cumplimiento de su función. Sin embargo, el maestro cristiano tal vez no tenga esa capacitación metodológica, pedagógica, pero ha sido capacitado por el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra para cumplir con dicho llamado. Esa es la gran diferencia. Uno puede tener el estudio de licenciado en educación o de maestro y no poder ser un maestro en la iglesia porque es un llamado de Dios, porque es una labor otorgada por Dios. Y sucede lo mismo en el tiempo de Jesús. Había gente que creía que podía ocupar el lugar de maestro porque había recibido una cátedra o una preparación, pero no contaba con los requisitos divinos, con el llamamiento divino para dicha labor. Cuando Jesús empieza a caminar sobre la tierra y empieza a cumplir su ministerio aproximadamente en el año 30 después de Cristo, han pasado 450 años desde que Malaquías, el último de los profetas, habló al pueblo de Dios.
Después de eso el Antiguo Testamento se cerró y durante unos 450 años el pueblo de Israel fue instruido por diversos maestros que procuraban cumplir con su función de manera diligente, pero al apartarse ellos de Dios y de su palabra, se fue perdiendo su enfoque y el propósito de su labor, produciendo que Israel se convirtiese en una nación estéril espiritualmente. Había recibido una enseñanza deficiente de la palabra de Dios. Cuando Cristo comienza su ministerio, encuentra a un pueblo judío hambriento de la verdad, pero también un pueblo judío sumergido en tremenda confusión espiritual, en un desorden según lo que Dios había trazado, a tal grado que ellos pueden ver al Mesías profetizado en las Escrituras y no lo reconocen como tal porque no han entendido lo que la misma palabra dice acerca de él. Entonces Jesús cumple su ministerio de enseñanza públicamente, pero también de manera privada con 12 hombres comunes y corrientes a los cuales él capacita, los prepara y los envía para que pudiesen continuar con la labor que él comenzó en la tierra, que era de instruir a los hombres acerca de la verdad del Evangelio. Es decir, que Jesús preparó hombres idóneos para esta labor de predicación y enseñanza. Y este pasaje nos muestra la clara diferencia entre el método, el modelo de Jesús como maestro enviado por Dios, y por otra parte, cómo operaban los maestros de Israel que se habían autonombrado. Muestra un claro contraste entre lo que es el maestro cristiano y lo que no es el maestro cristiano. Nos dice el pasaje, empezando, que habló Jesús a la gente diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Encontramos que los fariseos enseñaban mandamientos que ellos mismos no obedecían. Y esto hacía que ellos no tuviesen la primera cualidad de un buen maestro de la palabra del Señor, que es la autoridad. El problema de los fariseos no era su falta de conocimiento, no era su falta de doctrina, era su falta de autoridad. Respaldar su enseñanza con su correcta manera de vivir. En cambio, Jesús nos dice Marcos 1:22 que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El mismo Evangelio de Marcos nos dice de manera puntual que Jesús tenía autoridad y ellos no. Pero esta autoridad del cual el pasaje nos está hablando no es la autoridad de Jesús como Señor y soberano sobre toda la creación, sino su autoridad como maestro. Y la autoridad del maestro no es pararse, gritar, alzar la voz, decir cállense que estoy hablando, sino la autoridad del maestro es la capacidad de, a través de su enseñanza y a través de su modo de vida, influir transformadoramente en los oyentes, influir en la toma de decisiones de cada uno de los oyentes. Encontramos a los fariseos. Jesús les dice: todo lo que ellos dicen, háganlo, porque es cierto. Pero lo que ellos hacen, ni lo volteen a ver, porque ellos dicen, pero no hacen. Es decir, su vida no los respalda. En cambio, Jesús tenía la autoridad, porque Él hablaba y a través de su vida demostraba su enseñanza. Esto
Nos recuerda la escena de Juan capítulo 13. Los discípulos están discutiendo en la mesa quién de ellos habría de ser el mayor. Están todos peleando por quién tendría una posición de honor en el reino de Dios. Y en ese momento el Señor Jesús, al ver su actitud, Él se inclina, toma un lebrillo y toma una toalla y empieza a lavar los pies como un siervo. A través de su ejemplo, Jesús le está enseñando a los discípulos. A tal grado que uno de los discípulos dice: Maestro, tú me lavas los pies a mí. Tú, el maestro, a mí me lavas los pies. Y responde Jesús: sí, porque si yo no te lavare los pies, tú no tendrás parte conmigo. Termina Jesús de lavar los pies a los discípulos, se levanta y les dice: ¿se dan cuenta de lo que acabo de hacer? ¿Pueden entender lo que acabo de hacer? Si yo, siendo su Señor y su Maestro, les he servido lavándole los pies, así lo deben hacer los unos a los otros. Esto nos muestra el tipo de autoridad que tenía Jesús, una autoridad moral para enseñar. Y este ejemplo es tan puntual porque puedo asegurar que muchos discursos se nos olvidan, pero el ejemplo que nos dio Jesús en esa ocasión no lo pasamos por alto, al igual que los discípulos no habrán olvidado esa enseñanza en su vida. El ejemplo es lo que marca y transforma en la enseñanza del maestro cristiano. Es la autoridad que respalda al maestro cristiano. El maestro cristiano obtiene su autoridad de su manera de vivir. Es una tremenda responsabilidad, porque enseñamos cómo el evangelio transforma e influye en toda la vida de todas las personas y en el carácter de los creyentes. El maestro cristiano enseña acerca del fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo podría hablar de ese fruto si no lo ha desarrollado en su vida? El maestro cristiano habla de tomar buenas decisiones conforme a la palabra. ¿Y cómo podría enseñar acerca de ello si su vida es hecha un desorden? El maestro cristiano habla de cómo el evangelio lo conduce en cada área de su vida. ¿Y cómo podría hacerlo si el evangelio no ha permeado todo lo que él hace? Por este motivo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: hay una serie de requisitos que se necesitan para el pastor y para el diácono. Y cuando leemos esa lista en el libro a Tito y en el libro a Timoteo, encontramos que la mayoría, de hecho todos menos uno, son requisitos morales. No son habilidades, son requisitos morales, requisitos de carácter. Se les manda que no sea ambicioso de ganancias deshonestas, que no sea un hombre infiel, que sea hospedador, que sea generoso, que sea apacible, que sea paciente. Es decir, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: cuando vaya a escoger a alguien que vaya a enseñar y vaya a predicar la palabra de Dios, busca a alguien con una vida ejemplar. No busques a aquel que tiene más palabrería o el que tiene más habilidad para hablar, sino que busca a aquel que pueda decir tal vez pocas palabras, pero cada una de sus palabras puedan ser respaldadas con su manera de vivir. Y esto no solamente aplica al pastor, porque alguno podría decir: pero este pasaje de que nos habla de Timoteo 3 es para el pastor. Sí, es para el pastor, porque es el maestro principal de la iglesia. Pero extendemos esta instrucción a todo aquel que va a estar frente a un grupo, frente a una persona, aunque sea, y va a enseñar la palabra de Dios. Es necesaria esta autoridad para que su enseñanza sea efectiva, la autoridad de su testimonio. Sobre los fariseos nos dice el versículo 4: estos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los fariseos consideraban la palabra de Dios
como algo que se tenía que obedecer con sumo cuidado, lo cual no está mal de ninguna manera. De hecho, es totalmente correcto. Su problema en sí es que consideraban que la palabra de Dios había dejado muchos vacíos legales, muchos conceptos sin aclarar. Si hay algún abogado en la audiencia, entenderá perfectamente de lo que estoy hablando. Una ley tiene que ser concreta en todos sus puntos para no caer en ninguna ambigüedad. Entonces los fariseos habían visto que de alguna manera la palabra de Dios tenía vacíos que no estaban siendo explicados. Entonces ellos dedicaron gran parte de su enseñanza y de su estudio a llenar esos vacíos que encontraban dentro de la palabra. Que estas interpretaciones o estas maneras de llenar, de cuadrar la palabra, se fueron convirtiendo en tradiciones. Y la tradición luego se convirtió en una ley, de manera que la ley de Dios fue hecha a un lado para considerar más la ley de los hombres. Se dejó de enseñar los mandamientos de Dios y se empezó a enseñar lo que decía un maestro u otro según el pensamiento del que daba la cátedra en ese momento. Un ejemplo perfecto de esto era con respecto a la ley del sábado. Dios estableció en el libro de Éxodo capítulo 20, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el séptimo lo dedicarás a Jehová tu Dios, día de reposo será. Entonces ellos empezaron a pensar, ¿qué es un trabajo? Y se dedicaron a definir qué es un trabajo y qué no es un trabajo. Y era tanto lo que ellos habían meditado en esta cuestión, que habían llegado a tomar decisiones. Por ejemplo, si su animal de carga se cae en un barranco, sacarlo de ahí es un trabajo, por lo tanto no lo habrás de sacar hasta el día siguiente. Caminar 1 kilómetro es un trabajo, por lo tanto solamente habrás de caminar 900 metros en el día sábado. Y ellos habían empezado a establecer este tipo de conceptos en todo el Antiguo Testamento, enfocándose exclusivamente en el aspecto externo de la enseñanza de la palabra de Dios. La obediencia a la palabra se había vuelto algo sumamente elaborado y complicado, que terminaba confundiendo, cansando y atemorizando al pueblo judío. Cuando el Señor Jesús aparece, Él fundamenta su enseñanza totalmente en la palabra de Dios y en su autoridad como el Hijo de Dios, pero enfocándola a las cuestiones internas, a las cuestiones del corazón. Aplicaba la sabiduría divina en interpretar y mostrar la condición del corazón de los hombres. Él no se preocupaba tanto por lo que se veía, sino por lo que solamente Dios podía mirar. Cuando Jesús enseñaba, Él decía, les han enseñado que todo aquel que asesine es un pecador, pero yo os digo que cualquiera que se arremete en ira contra su hermano ya se ha hecho homicida. Está examinando la condición del corazón. ¿Qué lleva al asesinato? La ira y el odio. Entonces el problema en sí, el origen no es el asesinato, sino lo que hay dentro del corazón humano. Y es tan importante su enseñanza, tan veraz, que los mismos maestros de la ley se dirigen a él y le dicen, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Es cierto, los maestros de la ley lo hacen con hipocresía, de manera irónica, de manera de burla, pero ellos estaban describiendo puntualmente el ministerio de Jesucristo, enseñar la palabra de Dios
fundamentada en lo que Dios ya ha dicho y aplicándolo en el corazón, en el problema del corazón de los hombres. Porque de ahí, dice Jesús, de ahí nacen todos los hurtos, todos los homicidios, todas las blasfemias, todos los engaños del corazón, no de la desobediencia a la ley del sábado, no sobre el cargar o no cargar, de hacer nudo o no hacer nudo, sino de la condición del corazón. Y el llamado del maestro cristiano es basar su enseñanza en la verdad de la Escritura y aplicarla en la condición del corazón del alumno. No se trata de enseñar a cumplir reglas por cumplir. Las reglas son buenas, es cierto, son límites, pero el maestro cristiano se enfoca más en que el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, transforme la mente y el corazón del alumno. Primeramente, enfocándose en hablar únicamente lo que Dios ha dicho en su palabra. Y esto requiere disciplina y diligencia en el estudio. Cuando el maestro cristiano conoce bien la palabra de Dios, conoce y entiende la palabra de Dios, la puede enseñar con el enfoque que Jesús tuvo, moldear el corazón de los hombres. Y una vez que el corazón de los hombres es moldeado, las acciones de los hombres son transformadas. No se trata únicamente de enseñar, hacer y no hacer. Se trata de explicar cómo nuestro corazón pecaminoso nos lleva a anhelar hacer lo que no debemos hacer. Y que por eso nuestro corazón primeramente necesita ser transformado. No se trata de enseñarle, por ejemplo, a los creyentes a no escuchar música mundana, porque si la escuchan se van a ir al infierno. Se trata de enseñarle a los creyentes por qué esa música como tal no glorifica a Dios y se convierte de alguna manera en una pérdida de tiempo para nuestra vida espiritual. No se trata de enseñarle a la mujer que su falda debe llegar hasta el tobillo, que no se debe maquillar y que no debe de usar aretes. Se trata de enseñarle a la mujer cristiana que ella debe darse a respetar, que ella debe mostrar pudor en su vestimenta, porque es una hija de Dios. Se trata de transformar la mentalidad y el corazón de las personas para que al hacer eso su condición externa sea cambiada. Esa es la labor del maestro cristiano. En tercero encontramos que dice la palabra del Señor, el pasaje de Mateo 23. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Encontramos entonces en este pasaje que los fariseos anhelaban enseñar por la reputación, el beneficio y la honra de la enseñanza por sí misma. Hasta en nuestros tiempos, bueno, por lo menos así cuando yo estudié fue, ¿verdad? Hasta hoy en nuestros días a un maestro se le respeta porque consideramos que su labor es noble, es una labor honorable, es una labor honrosa. Hace unas semanas veía en las redes sociales que el gobierno del estado estuvo otorgando reconocimiento, aún en medio de la pandemia, a los maestros que servían en las escuelas públicas del estado. Es un reconocimiento que ellos merecen. El asunto es que este pasaje nos muestra que los maestros de la ley, que los fariseos querían la posición no por enseñar, no por compasión, sino para ser reconocidos.
El pasaje nos dice que ellos hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Aman los primeros asientos en las cenas. Es decir, aman que se les atienda primero. Aman que se les salude en las plazas públicamente y que los llamen maestro, maestro, rabí, rabí. Ellos hacían las cosas para ser vistos. Ellos querían ser notados. Ellos pensaban en lo que los hombres pensaban de ellos. En cambio, Jesús es un maestro con compasión. Marcos capítulo 6, versículo 24, nos dice que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La palabra compasión quiere decir sentir lo mismo. Cuando Jesús ve las multitudes, siente lo que ellos están sintiendo y los ve como ovejas sin pastor, las ve hambrientas y comienza a enseñarlas. Hambrientas del pasto verde de la palabra de Dios y comienza a darles el alimento que necesitan. Jesús consideraba que su enseñanza era necesaria para sus discípulos a tal grado que los tenía pegados con él. Como muchos rabís de aquel tiempo, como muchos maestros de aquel tiempo, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: a partir de este momento me van a seguir. Van a dormir conmigo, van a caminar conmigo, van a comer conmigo, van a ir a donde yo vaya, porque voy a estar vigilante de ustedes y les voy a estar dando constantemente el alimento de la palabra de Dios. Mientras ustedes estén conmigo no les va a faltar nada. Vemos que Jesús tenía un interés genuino en aquellos que él enseñaba. Y como parte de su compasión, el pasaje que leímos de la alimentación, bueno, ya conté lo que sigue, ¿verdad? Jesús termina de enseñar y ve que ya es muy tarde. Y le dicen: maestro, despídelos, porque ya es tarde y han de tener hambre. Y Jesús dice: pues denles de ustedes de comer. Señores, que no tenemos más que unos cuantos panes y unos peces, tráiganlos. Y Jesús empieza a multiplicar y ordena que se forme la gente que estuvo escuchando y los alimenta. Es decir, que Jesús como maestro tuvo compasión aún de sus necesidades físicas. No solamente les enseña la palabra de Dios, sino que también considera su condición en particular y la sacia. Decide darles de comer. Y el maestro cristiano se basa en el modelo de Jesús de compasión por aquellos que enseñan. Algunos de ustedes, así como yo, en algún momento habrá escuchado a algún maestro que haya dicho: a mí no me preocupa, yo ya estudié, yo ya lo sé, ahora es problema de ustedes. El maestro cristiano no tiene el derecho de decir eso. El maestro cristiano, por su llamado a seguir el modelo de Jesús, no puede decir: a mí no me importa si vienes o no vienes, si prestas atención o no prestas atención, si lo entiendes o no lo entiendes. La labor del maestro cristiano es asegurarse que el creyente entienda, comprenda y aplique la palabra de Dios. No podemos simplemente ver nuestro material de la editorial que sea, que estemos usando y decir: bueno, pues voy a enseñar mi clase, voy a leerla, voy a explicar los ejemplos, voy a aplicar y que Dios les bendiga. No, el maestro cristiano tiene que asegurarse que esa clase sea conforme a lo que Dios quiere en particular para las personas que él está enseñando. El maestro cristiano tiene una tremenda responsabilidad por cada uno de aquellos que enseña, a tal grado que si aunque sea uno no llega,
No puede decir simplemente, no vino. Sino que el maestro cristiano se pregunta, ¿por qué no vino? ¿Por qué no está aquí? ¿Habrá desánimo? ¿Se habrá enfermado? ¿Habrá tenido problemas con su familia? ¿Por qué no vino a la enseñanza? ¿Qué le sucede? Y va y averigua qué es lo que está pasando con ese creyente. Además, dedica tiempo a orar por cada uno de sus alumnos. Los conoce a cada uno por su nombre y los presenta a Dios a cada uno por su nombre. Y no es una oración de Señor, por favor, capacítame para enseñar y bendice a mi grupo, sino que se dedica a orar de manera puntual por cada uno, por cada una de sus necesidades, por cada una de sus complicaciones de aprendizaje, por cada una de las pruebas que cada uno está atravesando, de tal manera que reconoce que solamente Dios puede sostenerlos. Es un llamado a la responsabilidad. El maestro cristiano escucha, aconseja, alienta, corrige, recompensa. El maestro cristiano no ve un problema y los manda con, no sé cómo los llamen ahorita, si los llaman psicólogas o trabajadoras sociales o con la prefecta, no sé con quién los manden, pero hay maestros que solamente ven los problemas y ve con tal maestro que es el encargado porque él sabe, sino que el maestro cristiano reconoce que es parte de su deber mostrar esa compasión por su alumno, por aquel que le está enseñando. Se acerca, hermano, o el niño, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Quieres que nos sentemos un momento a platicar? Vamos a orar, yo voy a estar contigo. Vemos que la labor del maestro cristiano es una labor a tener compasión por los creyentes. Jesús era muy diferente a los maestros de su tiempo. De la misma manera, el maestro cristiano es diferente a cualquier otro tipo de maestro. El maestro cristiano tiene una labor más importante que cualquier otro maestro, porque de él depende que esa persona sea formada y capacitada en la enseñanza de la palabra de Dios, para que sea un creyente maduro que pueda enseñar a otros, que pueda permanecer en la fe. Es una labor transformadora. Y es justo, es necesario que aquella persona que ha tomado tal responsabilidad, sea como pastor de una iglesia, sea como maestro de un grupo, una célula, o sea maestro aún de niños, que podemos decir que la labor con los niños es aún más responsabilidad y más importante. Es importante que considere la advertencia de Santiago: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor juicio. Es decir, que Dios mirará su labor, su ejemplo, su apego a la palabra de Dios y su compasión por su grupo. Que tomemos nuestra labor con seriedad, con responsabilidad, con diligencia y con temor delante de Dios. Y también es importante que la iglesia reconozca, el pueblo de Dios reconozca que la labor que hacemos es una labor que la hacemos por amor a Dios, por amor a la gente que es la iglesia. Que no somos perfectos, pero que por la dirección y por la gracia de Dios hacemos
el mejor trabajo que podemos. Y cada uno de esos maestros de célula, de exploradores, y perdónenme por decirlo, también yo, debemos ser amados, respetados y honrados por dicha labor. Oremos al Señor.